Ahora vamos a compartir la gloriosa, la bendita palabra del Señor y le hemos titulado Casa de Dios, Encuentro de Dios con el hombre. ¿Cuál es la expresión? Encuentro de Dios con el hombre. Coloca allí Casa de Dios, Encuentro de Dios con el hombre. Cuando usted escucha la frase, esta casa de Dios, que viene a nuestra mente es el encuentro de Dios con el hombre. El salmista David o el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, y una de las razones por las que se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios era por el amor que David tenía hacia Dios, hacia la presencia de Dios, hacia la casa de Dios. Para los judíos, la casa o el templo representaba la misma presencia de Dios o el lugar donde Dios estaba con su pueblo. Y en el Salmo 26, versículo 8, dice la palabra del Señor: Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu gloria. ¿El lugar de la qué? De la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? En su casa. ¿Dónde está la gloria de Dios? Donde Dios está con su pueblo. Dice la palabra del Señor: Jehová, la habitación de tu casa he amado. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos aman la casa de Dios? La habitación donde Dios está. Ahí está, ¿qué? Diga conmigo, la gloria, la morada de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es más que el resplandor o la manifestación de Dios para con su pueblo, obrando, sanando, libertando. Es la manifestación de la presencia de nuestro Dios. En la versión Biblia al día, este versículo del Salmo 26, versículo 8 dice así: Señor, amo tu casa. Señor, amo tu casa, este santuario en donde mora el brillante y esplendoroso fulgor de tu presencia. ¿Amo qué? Amo tu gloria, amo tu casa, donde tú habitas y está tu resplandor, dice aquí, el esplendor, el fulgor de tu presencia brillante, ahí está. David está diciendo, en la casa de Dios es un lugar especial donde está el resplandor de la presencia de nuestro Dios. Y amaba la casa del Señor. Diga conmigo, amaba la casa del Señor. Cuando uno ama, uno quiere estar con eso que ama. Amén. O esa que ama, o ese que ama, ¿verdad? Cuando se ama, se anhela estar allí cerca. Y David anhelaba estar siempre en la casa del Señor. Esta expresión, casa de Dios, es por causa del hombre. Y quiero que pongamos aquí atención, la expresión casa de Dios es por causa del hombre. Es por causa del hombre. Es decir, porque Dios, como Dios, no tiene una casa como usted y yo nos las imaginamos. Voy para mi casa y usted entra a su casa y abre la puerta y está en su casa, entra a su habitación. Dios no está en un lugar específico así, solamente Él está en todas partes. Pero en la expresión, esta expresión casa de Dios, no es más que el lugar establecido por Dios para estar con el pueblo de Dios, con su pueblo y dentro de su pueblo, habitando en su pueblo. Es la presencia de Dios de manera especial, habitando con su pueblo. Esta expresión, casa de Dios. ¿Me hago entender? Me hago entender de otra manera. Cuando Salomón oró y bendijo y consagró el templo, dedicó el primer templo, él dijo dentro de la oración que hace Salomón a Dios, dice: los cielos, yo sé, Señor, que los cielos de los cielos no te pueden contener, sabiendo o conociendo la grandeza de Dios, pero que había establecido ese lugar especial allí y que lo había dedicado para que el pueblo ofreciera sacrificio, para que el pueblo se encontrara con su Dios. Amén. Dios con su pueblo, un lugar especial allí
de adoración y de exaltación del nombre de nuestro Dios. Esta expresión, casa de Dios, aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 16 al 17, donde Jacob tiene un sueño, se recuesta en una roca, en una piedra allí, y tiene un sueño, y Dios se le revela allí, Dios se le aparece allí. Amén. A través de los ángeles, él veía una escalera y ángeles que subían y bajaban. Y cuando él despierta, dice la palabra, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Aló? ¿Me hago entender lo que es casa de Dios? Y cuando Jacob se levantó, dijo, Dios mío, esto es un sueño, pero un sueño de Dios donde Dios ha estado presente en este lugar con su pueblo. Versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que ¿qué? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que la presencia de Dios que nos ha visitado aquí en este lugar, y donde está la presencia de Dios de manera especial y se revela de manera especial, es casa de Dios. La iniciativa de establecer casa de Dios o lugar de morada donde Dios está allí con su pueblo fue iniciativa del mismo Dios. El pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, 400 años siendo esclavos, y salen de la esclavitud siendo libertados con mano poderosa. Todos conocen la historia. Ahí está el gran líder Moisés y Dios respaldándole. Está en el desierto ahora y el pueblo va a ofrecer sacrificios a Dios, pero no había templo, no había un lugar de encuentro. Y Dios le dice a Moisés, Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 19, al 9, perdón. Éxodo capítulo 25, del 1 al 9, la petición de Dios, la iniciativa del tabernáculo, que era una carpa grande, donde el pueblo se reunía allí a ofrecer sacrificios a Dios, a ofrecer lo mejor para Dios, donde el pueblo se encontraba con Dios. Y ahí estaban los sacerdotes ofreciendo sacrificio a Dios y el pueblo ofreciendo sacrificio a Dios. Y ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 25, versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Quién le habló? ¿Quién está hablando allí? Dios. Dios le está diciendo a Moisés, dile a mi pueblo que tomen ofrenda para mí. ¿Para quién? Para mí. Tomen ofrenda, dice, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda a Jehová que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, y sigue diciendo. Versículo 8, ahí aparece todo lo que Dios le dice que le den para construir el tabernáculo. En el versículo 8 dice, y harán un santuario ¿para quién? ¿Para quién? Dios está hablándole a Moisés y al pueblo, van a hacer un santuario, van a hacer un tabernáculo para mí, donde será mi casa, donde yo voy a estar allí de manera especial y me voy a revelar y voy a estar allí para recibir cuando mi pueblo se reúne para adorar y ofrecer sacrificio. Dice la palabra, y habitaré en medio de ellos. Diga amigo, iniciativa de Dios, del amor de Dios, de establecer un lugar como el tabernáculo para que el pueblo le adorara. Dice, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así harás ese tabernáculo para un lugar de encuentro. Éxodo capítulo 36, versículos 2 y 7, Dios le habló a Moisés, dile a mi pueblo, dile al pueblo que traigan ofrenda, vamos a hacer el tabernáculo, un lugar para mí de adoración. Y el pueblo, en Éxodo 36, 2, 7 dice, respondió con alegría, con gozo, y trajeron ofrenda al Señor. Y Moisés llamó
a Bezaleel y a Oliad y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, y todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Qué hace el pueblo? Repítalo fuerte, dígalo. Traía cada mañana ofrenda voluntaria. No lo traía por manipulación, no la traía por imposición, la traían por un corazón agradecido con Dios. Y cada mañana traían ofrenda a Dios. Se desprendían y reconocían la grandeza del Señor. Aquí está para el lugar que Dios ha dicho donde Él va a estar presente con su pueblo. Y dice la palabra, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Por tanto, vinieron los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Amén. ¿De dónde vino la provisión? Diga, de parte de Dios a través de el pueblo. Recuerde que el pueblo de Israel salió con mucha riqueza de Egipto. ¿Te recuerdan? Que Dios le dio gracia delante de los egipcios, y los egipcios le bendijeron y le dieron oro, le dieron plata, le dieron muchas cosas, y ellos salieron con muchas riquezas allí. Ahora el pueblo agradecido: Señor, vamos a dar de lo que tú nos has dado. Y cada mañana traían, dice la palabra, y trajeron tanto que los maestros le dijeron: mira, Moisés, dile ya al pueblo que no traigan más porque es suficiente. Dice, y el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el pueblo diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y así se le impidió al pueblo ofrecer más. Tremendo, hermano. Se le impidió al pueblo: ya no traigan más, tranquilo, ya hay suficiente oro, ya hay suficiente plata, piel, ya hay todo lo que necesitamos para la obra del santuario. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué? Dale un aplauso a Cristo. Cuando hay disposición, cuando hay un pueblo agradecido, va a haber suficiente y va a sobrar. Dígame amén. Cuando hay disposición a Dios para honrar el nombre del Señor, va a ocurrir esto. Va a haber abundancia y va a sobrar. Mire lo que ocurre cuando el pueblo camina conforme a la honra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 40, versículo 33 y 35. Aquel lugar fue consagrado, fue dedicado para Dios. Éxodo 40, 33 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué? El tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué cosa espectacular, hermano. ¿Se imagina eso allí? ¿Se imagina ese tabernáculo precioso, elaborado con mano sabia, con buenos materiales? Ahora se consagra y la presencia de Dios, el regocijo que había en ese lugar. El pueblo reconociendo a Dios, dándole gracias al Señor, alabando el nombre del Señor. Ahora bien, eso fue con el tabernáculo, pero miremos el primer templo, el primer lugar donde estuvo allí, digamos, una casa fija, porque el tabernáculo había que armarlo y desarmarlo, porque era en el desierto. Ellos avanzaban, armaban el tabernáculo, se reunían un tiempo allí, luego avanzaban y lo volvían a armar y a desarmar, y ahí iba. Pero ahora Dios le dice a David que él no sería el que edificaría casa para él, sino que su hijo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y miramos aquí nuevamente que la iniciativa
de hacer casa para Él, para Dios, es el mismo Dios. Amén. Mira la grandeza del amor de Dios. El cielo es mucho mejor que la tierra, no tiene comparación. ¿Aló? Ahora Dios dice, haga un templo, un lugar donde yo me voy a manifestar de manera especial en mi pueblo. Y le dice en 2 Samuel 7:12, y cuando tus días se han cumplido, hablando con David, le dice David, cuando tus días se han cumplido o cuando te duermas o cuando mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13 dice, él, ¿quién es él? El hijo de David, Salomón. Él edificará casa a mi nombre. Repita conmigo, él edificará ¿qué? ¿La casa para quién es? Para Dios, casa para el nombre del Señor. Dígame amén. Es Dios el de la iniciativa. Esto no es asunto de hombre. Es el amor de Dios que establece un lugar maravilloso donde se encuentra con la amada, con su pueblo que ama. Dice la palabra del Señor. Y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Primera de Reyes 8:16. Mire el cumplimiento de esta palabra. Ahora aquí está hablando Salomón de las entrañas tuyas, de las entrañas de David. Y esta es Salomón, salió de las entrañas de David, del linaje de David. Primera de Reyes 8:16. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviera mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener el deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra. Diga conmigo, Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Es decir, la iniciativa nació en Dios, estaba en el corazón de David, pero David no lo pudo ejecutar por orden divina, pero su hijo sí, donde su pueblo se reuniría para exaltar, adorar, para ofrecer sacrificio y recibir allí instrucción de parte de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, cuando ese templo fue consagrado o dedicado para Dios. Ocurre lo mismo que ocurrió allá en el tabernáculo. La gloria de Dios descendió de manera especial. ¿Cuántos reciben la revelación? ¿Cuántos reciben la palabra? Lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que la gloria de Dios está en medio de ¿qué? De su pueblo. Que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y dice la palabra, escuche bien esto. Y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dígalo conmigo, la gloria de Dios, la gloria del Señor llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vinieron los hijos de Israel, cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa,
se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Y como Él es bueno y para siempre es su misericordia, vamos a darle un aplauso más caluroso, así que se sienta. Aleluya, vamos. Vamos, aleluya, gloria a Dios. Dígale, es bueno y para siempre es su misericordia. Y a su nombre, Dios es bueno. Ahora bien, la casa de Dios es un lugar donde está la presencia del Señor. Diga conmigo, la casa de Dios es el lugar de la presencia de Dios. Ya lo mostramos allí, pero vamos a mirar este versículo, que cuando se habla de casa de Dios, se habla de la presencia misma de Dios y se habla del pueblo de Dios allí presente. Amén. Se habla de la presencia de Dios y del pueblo de Dios allí presente. Primero de Reyes 9:3 dice, y el Señor le dijo, he oído tu oración. He oído tu oración, hablándole a Salomón, y tu súplica que has hecho delante de mí, y he consagrado esta casa que has edificado. ¿Es qué? He consagrado, digo amigo, consagrado. Este lugar, los domingos, de las 8 hasta las 11:30, es consagrado para Dios. Es apartado para Dios. Dedicado para Dios. Amén. Y en el momento en que estemos en ese lugar propio, ese lugar es consagrado para Dios. ¿Qué significa consagrado para Dios? Que está dedicado exclusivamente para un uso, para el uso de la gloria de Dios, de glorificar el nombre del Señor. Es decir, este piano está consagrado para Dios, dedicado para tocar alabanza a nuestro Dios. Amén. No está para tocar las cosas allá afuera en el mundo. Es como tu vida está consagrada, dedicada, le pertenecemos a Dios, no al mundo. Esta casa era casa exclusiva para Dios. ¿Me hago entender? Y dice la palabra del Señor, y he consagrado esta casa que he edificado, poniendo allí mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Amén. Dios está hablando y diciendo, allí estarán mis ojos, allí estarán mis oídos, allí estaré yo de manera especial. Habrá un mover de mi gloria en ese lugar. ¿Cuántos reciben la palabra? Oh, aleluya. ¿Qué significa casa de Dios? Diga conmigo, lugar de la presencia de Dios. Ahí en tu casa, cuando te reúnes con tu esposa, con tus hijos, o con tu papá, con tu mamá y con tus familiares, y dices, vamos a hacer una oración y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacer aquí un devocional familiar. En ese momento, ese lugar allí se convierte en casa de Dios. Es más, tu casa, tú la has consagrado para Dios. Voy a volverlo a repetir. Tu casa, tú la has consagrado para Dios. ¿Y por qué digo que lo voy a volver a repetir? Porque si está consagrada para Dios, no puede haber cosas que deshonren el nombre del Señor. El que tiene oído por él oiga. Porque está consagrada para Dios. Está dedicada para Dios. Y debemos hacer cosas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Que honren el nombre de nuestro Dios. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 18:20. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está la casa de Dios. Ahí está Dios presente. Ahí está su pueblo. Donde hay 2 o 3. Aquí estamos reunidos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Cuando dice 2 o 3, habla de un grupo. Es el referente. Para que haya un grupo, tiene que haber por lo menos 2. Amén. ¿Por lo menos qué? 2. De donde hay 2 o más, o 3, o 4, o 5, 10 o 20, y están en mi nombre, yo estoy ahí en medio, yo estoy ahí presente. Mi presencia está allí. Lo estoy escuchando. Si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, ahí estaré yo escuchándoles de manera especial. Es una promesa
de la presencia especial de Dios cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre y se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Dios en los cielos escuchará. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. La expresión casa de Dios es lugar de la presencia de Dios. En 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, mire esto aquí, hermanos amados, en la NTV, 1 Corintios 3:16, que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dice, ¿no se dan cuenta que ustedes juntos son el templo de Dios? Mire esta primera parte, ponga atención que llegó la bendición. Amén. Dice la palabra, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son qué? El templo de Dios. ¿A quién está hablando todos juntos allí? A toda la iglesia, es decir, los creyentes que están por allá, dígame un pueblo bien refundido. San Luis. Los creyentes que están en San Luis, que están allá en la China, allá en la Patagonia, allá en Canadá, allá en Rabo Largo, allá en Burraquemá, todos esos creyentes en el mundo entero, hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que han sido lavados por la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo de Dios está en ellos, que los ha sellado como propiedad de Dios, hacen parte de la iglesia de Jesús. Ese es el templo de ¿quién? De Dios, en la casa de Dios, y Dios habita en la iglesia. Amén. Cuando Dios mira del cielo hacia la tierra, Dios mira a la iglesia de Él, al cuerpo de Cristo que ha sido lavado por la sangre de Jesús. A su nombre. Dice la palabra. Hermanita, lo quitaste. Bueno, dice. Ahora que lo coloca, dice. ¿Qué dice? ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Ahora bien, mira aquí. ¿Qué más es casa de Dios? Dice aquí la palabra. Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dos cosas. Que toda la iglesia junta hace parte del templo de Dios porque habita el Espíritu Santo. Pero que cada creyente es casa de Dios. Dígame amén. Diga, cada creyente es casa de Dios, pero dígalo con gozo. Amén. Diga, cada creyente es templo de Dios. Dios habita en él. Dios está dentro de él. Está la presencia de Dios. Y estás tú que eres creyente. Por lo tanto, es casa de Dios tu cuerpo. Y le pertenece al Señor. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya. En Juan 14, 21 y 24, tomando referencia de la Iglesia Universal. Juan 4, 21 dice, Jesús le contestó, está hablando con una mujer, la mujer samaritana. Jesús le contestó, créeme querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Los judíos decían que era solamente en Jerusalén el lugar y los samaritanos en Jericín. Y entonces Jesús dijo, vendrá el día en que ya no importa. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, ¿lo qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En tu espíritu adorar al Padre porque está dentro de ti. Tú puedes ir en cualquier lugar o puedes estar en cualquier lugar y puedes estar adorando a Dios. Y no tienes que cerrar los ojos allí con tu mente, estar adorando al Señor, dándole gracias a Dios. En espíritu, en tu espíritu adorar a Dios. Y en verdad basado en la palabra del Señor. Porque el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu
Por eso todos los que la adoran deben hacerlo en espíritu y deben hacerlo ¿qué? En verdad. Deben hacerlo en su espíritu porque somos ¿qué? Templo. Digo amigo, soy templo del Espíritu Santo de Dios. Debo estar concentrado adorando a Dios. Reprender toda distracción, todo pensamiento y adorar a Dios con todo mi espíritu, con todo mi ser, con toda mi alma, adorar al nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Yo les comentaba en tiempos pasados, cuando me convertí tenía un líder que la camisa se la desbotonaba y se metía la cabeza dentro de la camisa. Cada vez que íbamos a orar, se metía la cabeza dentro de la camisa y oraba así. Y yo una vez con la curiosidad, yo dije, ¿usted por qué era así? Hace mucho tiempo le pregunté, ven acá, ¿tú por qué haces así? No, es que Jesús está en mi corazón y yo le hablo allí y le susurro ahí en el oído. ¿Verdad? Pero es una forma de decir, soy consciente que Él está dentro de mí. Soy consciente de que Jesús está dentro de mí. Que soy templo, no es una frase. No es una frase de motivación. O sea, Dios hecho hombre está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Yo le puedo adorar, le puedo hablar, puedo escuchar su voz, está en mí. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios porque mora en nosotros. Diga, somos casa de Dios. Diga, somos casa. Ahora diga así, soy casa de Dios. Mira a tu hermano y dile, tú eres casa de Dios. Y lo bueno es que Dios ve las casas todas hermosas. Amén. ¿Cómo las ve Dios? Donde se manifiesta la gloria del Señor. Avanzamos aquí y vamos terminando. Casa de Dios es el lugar de comunión divina. ¿Es qué? Digo amigo, casa de Dios es el lugar donde hablamos con Dios, donde alabamos el nombre del Señor, donde Dios también nos ministra a nosotros. Es un encuentro con el amado, es un encuentro con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Por eso cuando estamos en la casa de Dios, no se deje robar la bendición. Mira, no sabe la última. No, yo no sé la última, yo sé que Cristo está presente aquí. La casa de Dios no es para estar hablando, para estar distrayéndose, es para buscar a Dios. Es para solamente adorarle a Él. Amén, y a su nombre. Mateo capítulo 21, versículos 13. Mateo 21, 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. ¿Cómo dijo? Mi casa de oración será llamada. ¿Cómo es la casa de Dios? Casa de hablar con Dios. Diga conmigo, casa de hablar con Dios. Casa de tener comunión con Dios. Casa de que estoy ahí es para adorarle, para darle gracia, para tener comunión con Dios. Mi casa será llamada casa de oración, dice la palabra. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, aparece una mujer que ustedes han escuchado hablar de ella, Ana, la esposa del Cana. Dice que Ana fue a la casa de Dios, ¿a qué? A buscar respuesta de parte del Señor, a buscar la presencia de Dios, a decirle, Señor, yo sé que tú tienes solución para mi problema. Y se desahogó delante de la presencia de Dios y halló la respuesta de parte de Dios. Halló el milagro de parte de Dios y el nombre de Dios fue glorificado. Dice la palabra en 1 Samuel 1:9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová del ejército, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y Dios escuchó la oración, porque mi casa será llamada casa de oración. Que tú puedes llegar a la presencia de Dios, tú puedes llegar a este lugar y voy a hablar con Dios y le voy a presentar mis cargas, mis problemas al Señor. Él tiene poder para ayudarnos. Él tiene poder para libertarnos. Él tiene poder para abrir puertas. Él tiene sabiduría para ayudarnos en todas las cosas. Dígale a su hermano, la casa de Dios es casa de oración. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesen qué cosa. Amén. Allá en el tabernáculo, allá en el templo se ofrecían sacrificios, corderos, lo mejor para nuestro Dios. Era un olor agradable delante de la presencia del Señor. No tanto el olor por sí mismo, sino la actitud y lo que se estaba haciendo delante de Dios. ¿Hago entender? Estoy dando lo mejor para Dios y lo primero para Dios. Era un olor agradable delante del Señor. Ahora nosotros no estamos ofreciendo sacrificios como esos. Pero dice la palabra que podemos dar gloria y ofrecer sacrificio con nuestros labios. Como gloria a Dios, aleluya, Señor, te doy gracias. Amén. Un creyente debe dar gloria a Dios con su boca, con sus labios, no quedarse callado. No es que yo lo hago en mi corazón muy internamente, pero fluye en la boca también, dice la palabra. Amén. Para eso Dios nos dio la boca también, para alabar al Señor, para dar gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice, ofrezcamos siempre a Dios, ¿qué cosa? Sacrificios de alabanza, frutos del labio. ¿Cuáles son los frutos del labio? ¿Cuáles son los frutos del labio? Las palabras. Frutos del labio que confiesen su nombre. Frutos, palabras que confiesen su nombre. ¿Qué es su nombre? Él es santo, Él es bueno, Él es poderoso, Él es hacedor de maravillas, Él está con nosotros, Él me ayuda. Oh, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Frutos, palabras que honren su nombre. Señor, estoy agradecido porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Amén. Expresar alabanza, eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios, que tú la alabes con libertad. Amén. Eso le agrada. ¿A qué esposo no le gusta que la esposa le diga palabras bonitas? ¿A qué esposa no le gusta que su esposo le diga palabras bonitas? Medios amén. Aleluya. Suéltala ahí, Julio. Vamos a ver. Vamos, Liana, entonces vamos, Toño, hay palabras ahí. Amén. Dios, que gracias, Señor, porque tú eres bueno. Está mostrando que gratitud a nuestro Dios. Gratitud a Dios, que la amamos realmente a Él. El lugar para recibir instrucción de parte de Dios por su palabra. Proverbios 4:20. Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Nosotros le alabamos, le honramos, le bendecimos con los labios, con nuestras actitudes. Pero también Dios en su gran amor nos instruye en su palabra. Ese lugar, la casa de Dios, debe siempre estar la palabra del Señor. Lo voy a repetir. En ese lugar, en la casa de Dios, siempre debe estar la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Si es un altar familiar, debe estar la palabra del Señor. En tu espíritu debe estar la palabra del Señor. Aquí donde se predica, debe estar la palabra de Dios. Que vamos a hacer un culto de alabanza, gloria a Dios por la alabanza, gloria a Dios, pero debe estar siempre ¿qué? La palabra del Señor. Dice la Biblia en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. ¿Cómo dice la palabra? Está atento a mis palabras y inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos de la palabra de Dios. Amén. Dígale a su hermano, todos los días debemos acercarnos, debemos recibir la palabra de Dios. Y ahora hay muchas formas. Usted coge allí la Biblia en audio y la puede escuchar. Es que no tengo tiempo, deja la flojera, no se deje engañar del diablo.
Aló. El diablo no quiere que tú leas la Biblia. La carne le encanta que tú andes en la carne. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, edificarnos por la palabra, sacar tiempo por la palabra del Señor. Amén. Está la Biblia escrita. Usted vaya en internet y eso ahí. Escribe la YouVersion y tiene Biblia la que usted quiera gratis en audio. Usted la puede escuchar, la puede leer para ser edificado por la palabra del Señor. ¿Qué le pasa a alguien que no recibe todos los nutrientes en su cuerpo? Se desnutre, ¿verdad? Pero si hay una infección por allí, o si no recibe todo lo que su cuerpo necesita, viene una infección por allí y lo puede tumbar. ¿Me hago entender? Viene cualquier vientecito, está como débil. ¿Qué te pasa? No, es que porque no está comiendo. Estoy hablando de manera espiritual. Creyente que no se edifica con la palabra del Señor, viene cualquier viento de doctrina y lo está como tambaleando. No, es que yo escuché en internet que ahora no sé qué cosa, y es verdad, será porque no se alimenta de la palabra. Que cuando no se alimenta de la palabra, cualquier cosa lo hace, cualquier virus, cualquier veneno del diablo lo hace ahí confundir. No, usted está edificado. Y usted resiste, ¿por qué? Porque está bien nutrido. Amén. Y yo me acuerdo cuando estaba jovencito, adolescente, que me dio una enfermedad, después me dio un dengue, una cosa ahí, me dio como una debilidad toda extraña ahí. Y me llevó mi papá del doctor Martínez Mangona, allá en Lorica. Ese era de todo, ginecólogo, psiquiatra, eso era, no sé, en esos antes los doctores eran. Y me llevó del doctor Martínez, mire, es que mi hijo, no sé, tiene como una debilidad que desarrollo, porque ese cuento que desarrollo que voy a comer bastante, porque si no se quedaba que desarrollo. Que mándele unas vitaminas a mi hijo. ¿Y sabe qué es el doctor Martínez? No, vitaminas. Las mejores vitaminas que le puede dar a su hijo son las 3 comidas bien distribuidas y que coma bien, que coma buen pescado, buenas proteínas, no sé qué. Esa es la mejor vitamina que usted le puede dar. ¿Aló? ¿Va a entender? La mejor vitamina que usted puede recibir para su espíritu, para su alma, es la palabra de Dios. Para fortalecerse espiritualmente, para crecer espiritualmente, para resistir todo ataque del enemigo, todo virus. Amén. Es estar alimentado de la palabra del Señor para no comer cuento. Y esos vientos pasarán y usted estará firme en el Señor. A su nombre. El lugar es un lugar donde vamos a honrar a Dios a través de la ofrenda y de los diezmos. Lucas 21, 2 al 3 dice la palabra. Y mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos. Estamos allí, Lucas 21, en la NTV. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda y echó allí 2 monedas pequeñas. ¿2 qué? 2 monedas pequeñas. Y le dijo, les digo la verdad. Jesús dijo, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Está claro, ¿verdad? Es decir, que la casa de Dios es un lugar para honrar a Dios a través de la ofrenda y a través de los diezmos. La ofrenda y el diezmo habla de mi amor también hacia Dios y a su nombre. El rey David, como ustedes escucharon, no pudo edificar casa para Dios, pero no se perdió la bendición. Dice que él dejó de su tesoro particular, dejó riquezas, oro, plata y muchas cosas para la edificación del primer templo. En Primera de Reyes, capítulo 29, no lo voy a leer todo, solo algunos versículos así para mostrar algunas partes. Primera de Crónicas 29, 1 dice, mire la actitud para ofrendar y dar correctamente para la casa de nuestro Dios. Versículo 1 dice, siga. ¿Qué dice aquí? Porque la casa no es de qué.
David honró correctamente a Dios porque era consciente. Ponga atención. ¿Para quién yo hago las cosas? Para Dios. El diablo no va a querer que tú le dejes a Dios para él robar, para engañarte. Escucha bien esto. Pero David era consciente que esa casa no era para hombre alguno. No era para gloria de Salomón. No era para gloria del pueblo de Israel. Era casa para Dios. Y él dice, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Versículo 2. Entonces David dice, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios. Mira aquí. La casa no es para hombre, la casa es para Dios. Y como es para Dios, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón he preparado lo mejor para Dios. Amén. Versículo 3. Dice que preparó con abundancia para Dios. Versículo 3. Versículo 3 dice, y él, sigue, atrás un poquitico. El 3. Busque la palabra abundancia, ahí aparece. Dice, y preparó todo eso con abundancia. Son las palabras clave que estoy tomando. La actitud para Dios. En el versículo 4 dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y me encantan estas frases, hermano. David dice, la casa no es para hombre, la casa es para Dios. Por lo tanto, voy a preparar lo mejor para la casa de mi Dios. Por lo tanto, lo voy a dar a Dios con abundancia, porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Es la casa de mi Dios. Lo mejor para mi Dios. Donde Dios nos ha pedido que hagamos una casa para Él. Yo voy a dar una casa para Él. Voy a dar lo mejor para la casa de mi Dios. Y el versículo 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cómo se ofrece para Dios? Diga, de corazón y voluntariamente. Diga, de corazón y voluntariamente. David, con un corazón agradecido a Dios. Era un corazón que amaba la presencia de Dios y amaba la casa de Dios. Él dijo, yo sé que la casa no es para hombres, sino para Dios. Por eso lo voy a preparar lo mejor para la casa de mi Dios. Y lo voy a hacer con abundancia, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y a cada uno Dios ministrará en el corazón, para que caminemos cada día en la casa del Señor, en la presencia de nuestro Dios.